Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 25 de julio de 2013. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Correval y Trading. Podrán verlo a través de su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR. Veamos entonces qué pasó el día de ayer, día jueves, donde acciones internacionales mantienen comportamiento mixto y leve retroceso tras publicaciones de utilidades empresariales. Digamos que algunas están teniendo rallies, otras están con algo de descensos. Digamos que simplemente cada activo está buscando su dirección en medio de una economía que continúa con sólida recuperación. También los datos de Europa, en especial de España, continuaron jalonando algunas acciones en la región. Y en cuanto a acciones locales, registran leve toma de utilidad en algunos activos, sobre todo lo que son petroleras, y cada especie tiene su propia tendencia, básicamente por la publicación de resultados. Así que cada uno de los activos continúa con su propia tendencia, no hay una correlación fuerte en cuanto a todo el mercado. Datos que impulsaron entonces algunas ganancias en el día de ayer. Órdenes de bienes durables en Estados Unidos crecen 4.2% en junio, por encima del 1.5% esperado, y 3.6% previo. Así que un mejor repunte, más confianza en términos de industriales que deciden adquirir activos fijos para continuar con su expansión. Y peticiones iniciales de subsidio de desempleo de Estados Unidos suben de 334.000 a 343.000, cerca del esperado de 341.000. Continúa entonces un comportamiento sólido del empleo sin generar mayores presiones alcistas. En cuanto a resultados de probabilidad Fed, continuamos entonces a la espera de lo que será la decisión de tasas el 31 de julio, donde ya lentamente el mercado se acerca o espera que tarde o temprano conozcamos resultados o movimientos de tapering de la Fed, que es básicamente mitigar o disminuir la cantidad del tamaño de las compras de activos mensuales. El mercado, recuerden que está en 85.000 millones de dólares mensuales de compras frente a 65.000 sería el esperado de reducción. Esto también se acentúa después de que Japón registrara inflación. Entonces continuamos con niveles de riesgo relativamente bajos, algo de indecisión, mercado con buenas noticias y evolucionando según las utilidades empresariales. No obstante, Asia le coloca un poco de revés a los mercados el día viernes, luego de que Japón presentara importante caída tras el repunte en el IPC, que genera expectativas de menor estímulo. El IPC de Japón para el mes de julio sube 0,4% por encima del 0,3% esperado. Para el mismo mes del año 2012 había tenido un descenso del 0,2, o sea, menos 0,2, lo que significa que la inflación sube en 0,6%. Eso es bastante para lo que se solía registrar entonces Japón en épocas pasadas. Así que este aumento en inflación empieza a fortalecer el yen y a generar algo de dudas sobre mayor cantidad de estímulo. Ese contagio negativo va hacia Europa, que presenta signos de comportamiento mixto en jornada de escasos fundamentales. Se mantienen entonces las reacciones a utilidades empresariales. Y nosotros también seguimos con utilidades. Enca reporta descenso de 8.7 en ingresos operacionales. Muestra y resalta una mejora en EBITDA de 2.265 millones frente a una EBITDA negativo del año pasado. No obstante, la pérdida neta continúa aumentando a 5.771 millones. Así que continúa entonces las pérdidas para que lo que es esta textilera, un descenso, pues textilera y otras fibras sintéticas. Y ya básicamente también terminan los ingresos con recortes. Continúa entonces perdiendo mercado lo que es esta empresa, que pues simplemente nos esperarían mayores reacciones, básicamente por la liquidez que tiene este activo. Vamos a ver cómo reacciona el mercado. Entonces tenemos algo de buenas noticias por el tema del EBITDA, pero el resultado operativo y neto continúa siendo desfavorable. Y Grupo Sura reporta descenso de 5.9% del valor de su patrimonio, alza de 9.9% en ingresos operacionales y alza de 6% en utilidad neta. Buenos resultados, pero no sé si sean lo suficientemente sólidos como para generar un rally alcista. Por ahora, veamos que estarían muy en línea con lo que podría ser el precio del mercado. Así que por ahora, entonces, resultados digamos que muy normales para lo que sería Grupo Sura en línea con lo que está el mercado. Recuerden que no tenemos una expectativa clara en términos de promedio de los analistas como para tener un consenso más claro, pero pues no son ni sorprendentes y tampoco son malos. Si hay un poco de descenso en términos del patrimonio y tenemos alza muy leve en términos de utilidad neta. A las 8:55 tenemos sentimiento del consumidor en los Estados Unidos, la única noticia del día, y decisión de tasas del Banco de la República. Hoy en la tarde estaremos muy atentos a lo que será la decisión de tasas del Banco de la República. Próxima semana, PIB de Estados Unidos y datos de empleo. Así que la próxima semana esperen que la volatilidad se incremente de forma significativa. Tendremos noticias del crecimiento económico del primer trimestre, el anticipo del PIB
así como los datos de empleo. Recuerden que dependerá de la tasa de desempleo si vamos a variar o no el tema del estímulo, así que muy buenas noticias para la próxima semana. Y cuenten también con decisión de tasa de la Fed, no lo coloqué y vale la pena tenerlo para cuando reciban el PDF, decisión de tasa de la Fed. Listo. Son los datos importantes, así que próxima semana bastante volatilidad para los mercados. En términos generales, entonces, mercados internacionales muestran signos de cansancio en rally luego de repunte de inflación en Japón. Simplemente estamos teniendo ya algo de freno, pero pues el sesgo sigue siendo alcista mientras estemos sobre los soportes, así que hay que estar muy atento. Y digamos que todavía el mercado puede estar buscando esta puerta de reducción de estímulos monetarios. Esto si rompen los soportes, van a pensar posiblemente el mercado, no, listo, van a recortar el estímulo. Mientras estemos sobre el soporte puede continuar el rally. Recuerden que esta semana simplemente fue una semana de indecisión. Y mercado local sigue influenciado por utilidades empresariales, no obstante se mantiene en zona de resistencia. Algunas acciones se mantienen en zona de resistencia. Entonces estaremos atentos a ver acción por acción. Recuerden que cada una tiene su propia tendencia. Veamos qué nos dicen las gráficas. Aquí está el Dow Jones 15500. Es la zona de soporte. Ayer la respeta. Mientras esté sobre ese nivel todavía puede continuar el sesgo alcista. Si lo rompe volveríamos a tener presión bajista hacia 15200, 15000. Así que continúa sobre zonas de soporte. El IPSA continúa 4000 como resistencia, 3900 también y 3800 como soporte. Ha presentado bastante indecisión, bastante volumen en el día de ayer. Recuerden que si rompe los 3800 pierde el sesgo alcista. Los mercados Milan no han evolucionado tan bien como lo ha hecho Colombia. Índice general de la Bolsa de Valores de Lima continúa con descanso. No ha roto los 16 para cambiar de tendencia y continúa ahí con soporte ahora en 15. También presentando leve corrección. Recuerden que tendríamos que valorar esta corrección para ver si continuamos con el sesgo alcista o no. Colombia lo ha hecho completamente diferente en otra tendencia. Y dólar continúa entre 1900, 1860, posiblemente continúe ese sesgo lateral a la espera de mayores noticias, sobre todo la próxima semana de PIB de Estados Unidos y datos de empleo, así como decisión de tasa Fed. Si rompe el 9.10, ya saben, vamos otra vez a sesgo alcista 9.50, 9.70. De lo contrario, el soporte por ahora es 8.70, 8.50. Y por ahora continuaríamos o terminaríamos la semana dentro de ese rango de indecisión. WTI ayer recibió uno que otro golpe por China y básicamente el repunte en términos de inflación, así que el sesgo continúa siendo algo bajista, alcanzó a entrar soporte en los 104, se mantiene cerca de ese nivel. Recuerden que mientras esté sobre 104 todavía puede volver a 110, si rompe el 104 volveríamos a 101.99, el siguiente nivel de soporte, así que hay leve presión bajista de corto plazo, estamos justo en el soporte, así que muy atentos al 104 en términos de WTI. Y el euro intenta repuntar, buenos datos en Estados Unidos, continúa entonces el sesgo levemente alcista hacia los 33, 33, 30, continúa todavía con ese repunte, mientras esté sobre el 32 todavía puede avanzar. Aquí hay una pregunta que me dicen, en USD Cup no parece estar formando un hombro cabeza a hombro, ¿qué opinas? Bueno, sí podría ser, no lo había visto, muchas gracias por la apreciación. Aquí podemos tener un hombro, una cabeza y el otro hombro. Así que si rompemos la zona del 860, 850, estaremos hablando de cambio de tendencia bajista por ahora. Igual sigue siendo zona de soporte el 860, 850. Para que se rompa con fundamento ese movimiento, Estados Unidos tiene que continuar con el estímulo y Colombia empezar a tener un repunte fuerte en términos de su economía. Así que ese nivel va a ser bastante importante para cambiar entonces el sesgo de las gráficas. Muchas gracias por la apreciación. Y en cuanto a nuestro mercado, vamos a traer entonces nuestro graficador, como siempre. Y tenemos entonces un mercado que intentó cambiar tendencia, que sigue bajo tendencia alcista. Es el único del MILA que lo logró hacer. Digamos que incluso Perú tiene un crecimiento más fuerte que el nuestro, pero Colombia cambia tendencia alcista. Y ya estamos en resistencias. Todo este movimiento igual sigue siendo resistencia. Recuerden que el 725, 750, estamos muy cerca de esos niveles. No quiere decir que no pueda continuar el avance, sino que siempre, digamos que hay algo que lo puede llegar a frenar pronto. Pero lo importante es el soporte de corto plazo, 1690. Mientras estemos sobre el 1690, existe la posibilidad de continuar avanzando hacia los siguientes niveles de resistencia. Recuerden que iremos actualizando el soporte de corto plazo a medida que el rally continúe. Si se rompe el 690 ya nos abriría espacio para la corrección hacia la zona del 650, 640, donde sería la zona de pullback tras la ruptura, y de esa zona dependerá si volvemos a tendencia alcista o perdemos el sesgo. Así que continúa el movimiento alcista, 690,
el soporte de corto plazo para continuar o no con la expectativa del movimiento alcista del rally o no en términos del mercado local. Banco de Bogotá ayer se nos pasó, pensé que no iba a haber rebalanceo del índice, pero tras la autorización y ya la aprobación de la compra de Hellbank, pues sale y entra a reemplazar Banco de Bogotá. Las compras de ese movimiento aproximadas son cerca de entre 14.000 y 18.000 millones, lo que tendrían que adquirir los índices por ese ingreso. No obstante, ya ayer operó un volumen superior a ese movimiento. De todos modos está el tema de la dilución de los accionistas tras la capitalización de Banco de Bogotá por parte del Grupo Aval. Esa parte todavía existe. Por eso el movimiento no se logró mantener con sesgo alcista y sí aparecieron vendedores en el día de ayer con base en ese movimiento. Así que vuelve a quedar por debajo del 71. Si no logra mantenerse sobre el 71 pronto, pues básicamente podría estar volviendo a la zona de los 65. Se consideraría el movimiento de ayer una falsa ruptura de lo que fue el 71. Así que para romper una resistencia hay que cerrar por encima como condición, una de las tantas condiciones. Así que si no logra volver a cerrar por encima del 71, podría considerarse una pequeña falsa ruptura, dejar un volumen atrapado en la parte alta que podría llegar a presionar hacia los 65. Así que continúa el comportamiento lateral pese a la falsa ruptura del día de ayer. Bolsa de Valores de Colombia, debilidad en el repunte, no obstante se mantiene sobre el 25.5. Recuerden que el 25.5 es el soporte de corto plazo para que todavía pueda avanzar un poco más hacia el 26.40, que vamos a colocar 26.40 y 27 como resistencias. Si rompe el 25.5 volveríamos a zonas de mínimos del 24.6. Poco volumen entonces en el repunte en términos de BBC. Celsia continúa con indecisión, logra mantenerse sobre los mínimos del día de ayer, levemente 5.280. Vamos a bajar un poquito al 5.270, para ser un poco más precisos. 5.270 es la zona de soporte. Mientras esté sobre esa zona, existe la posibilidad de avanzar un poco más al 5.400 como siguiente nivel de resistencia. Ya son velitas de indecisión. Si rompe el 5.270, esperen posible corrección a niveles de 5.100, 120 y 5.020. Dependerá entonces del movimiento de correcciones y evaluamos si logra mantener sesgo alcista o vuelve a la zona de mínimos. Así que por ahora presenta indecisión, continúa en resistencia Celsia. Lo mismo que Cementos Argos, donde se quedó 9.000 a 8.500, mejoran resultados, pero múltiplos muy altos, lo que lo mantiene entonces todavía con esa expectativa de comportamiento lateral entre estos dos rangos. Solo rompiendo 9.100, 9.100, podría avanzar a 9.500 en una tercera onda de Elliott. Y si no falla el movimiento y 8.500 se rompe, iríamos de nuevo a niveles cercanos a 8.000, 8.100. Evaluaríamos después la fortaleza de ese soporte. Por ahora continúa dentro de ese escenario lateral. Cemex Latam Holding continúa con el avance, ya llega a resistencia también en el día de ayer, 15.200. Así que ya empezamos a llegar a resistencia. Nos toca desmodificar un poco el soporte de corto plazo, 14.700. Mientras esté sobre el 14.700, puede continuar y alcanzar incluso niveles más altos, 15.500. Simplemente que haya un poquito de vendedores en el día de ayer no frena de una vez la tendencia. El 14.700 es el soporte. Mientras esté sobre ese nivel puede continuar. Si rompe el 14.700 volveríamos a niveles de 14.000 en un pullback un poco más prolongado, pero mientras esté sobre los 14 todavía existe sesgo alcista. Así que 14.700 es el soporte de corto plazo. Canacol se impulsó en el día de ayer, 6.700, 6.800 es la zona de máximos. Vamos a retirar en lo que es para no tener tantas líneas, no mentiras, dejémoslo, aquí está nuestro canal alcista. Recuerden que se ha modificado un poco la resistencia a medida que avanzan los días, como tenemos inclinación, vamos entonces a 7.000 como siguiente nivel de resistencia. Todavía puede avanzar a 7.000 y volver a bajar hasta incluso los 5.800. Soporte de corto plazo para que eso pueda ocurrir, para que pueda continuar hacia 700, es el 6.500, 6.600, no, 6.500. Mientras esté sobre el 6.500, él tiene espacio todavía, podría llegar a avanzar hasta los 700. Si rompe los 6.500, posiblemente cambiemos de dirección y tengamos algo de descenso un poco más prolongado. 6.500 el soporte, 7 nueva resistencia. Si hay ruptura del 7 con volumen, 7.900 el movimiento de euforia. Así que por ahora continúa el sesgo alcista, 6.500 el protector de ese movimiento. Con concreto, sin volumen, no hay mucha tendencia, no hay nada que decir ahí. 1.250 una resistencia. Por ahora está cerca de soporte, el problema es que no hay mucha liquidez. Corficol continúa con su sesgo alcista, inclinando un poco la tendencia. Eso nos deja el mínimo del día de ayer como el soporte, 36.700.
Mientras esté sobre el 36.700 todavía puede mantener el sesgo alcista y alcanzar 37.900 o 38 como resistencia. Si rompe los 36.700 perderíamos fuerza hacia los 35.800. Importante ese nivel. Ecopetrol marcando algo de descanso, caída con bajo volumen. Si estuvieron en la capacitación de la semana, pues este descenso con poco volumen, pues simplemente significa que la gente todavía continúa o tiene esperanza que ascienda. El descenso es con poco volumen. Así que el 4.400, 4.450 sigue siendo nuestro nivel de resistencia y el soporte por ahora el 2.30. Mientras esté sobre el 2.30, todavía puede volver a niveles de 4.400 e incluso presionar más arriba. Bueno, creo que exageré un poco con ese ascenso, me quedaría un poco más con el 4.750. Pero, mientras tanto, pues por ahora está esta oscilación entre el 4.430 y 4.200, 430 como zonas de soporte del movimiento alcista. Recuerden que después del rally viene algo de corrección y dependerá de esta corrección darnos señales de un nuevo movimiento alcista o volver al sesgo bajista. Empresa de Energía de Bogotá, bastante indecisión, ya está perdiendo volumen, hay algo de figurita parecida a un banderín. Así que estaremos atentos a ver si hay ruptura. Por ahora no se descarta que continúe la indecisión en lateral entre 1400 y 1480, aunque existe esta posibilidad de banderín, que es una figura de continuación de tendencia. Construcciones El Cóndor, marca precio en el día de ayer, 1450, 1350, no hay tendencia, no podemos usar mucho los técnicos, básicamente porque no tenemos liquidez significativa. Enca 7 y 6 continúan los dos niveles. Hoy marca pérdidas superiores a las del trimestre anterior. Mejoran EBITDA. Posiblemente continúa ahí en esos niveles sin mayores operaciones. ETB marcando precio por debajo del 400. Se mantiene entonces con algo de volumen comparado con jornadas anteriores, pero no es un volumen significativo. 390, 394 las zonas de soporte. 410 la resistencia más fuerte. No hay cambios. Vamos a ver qué pasa cuando publique utilidades. Éxito continúa dentro de la indecisión que hemos marcado durante las últimas jornadas. Continúa dentro de ese rango. Esta fue una pequeña falsa ruptura, así que la vamos a seguir teniendo en cuenta. Y se ha colocado entonces el 30.800 y el 32.800 como los niveles para generar entonces una tendencia. Vamos a ver si pronto van ese camino o puede quedarse lateral en esta zona. Por ahora no hay una tendencia clara de indecisión y posible comportamiento de lateral hasta que tengamos algún tipo de ruptura en el nivel, básicamente un fundamental. Grupo Aval continúa el rally, vamos contra máximos del año, 1430, logró avanzar un poco más, puede seguir avanzando, existe 450, 480, 510, siempre y cuando se mantenga sobre el 410. Vamos a dejar el 410 como el soporte de corto plazo. Si logra aguantar el 4.10 existe la posibilidad de continuar. Hay posible, si hay ruptura del 4.10, posible corrección hacia niveles de 3.70, 3.60. Entonces continúa el rally con buen volumen en términos de grupo aval. Vamos hacia la zona de resistencia. 4.10 será el nuevo nivel de soporte de corto plazo. Grupo Sura también intentando avanzar. Vamos a colocar un soporte de 36.900 aquí en corto plazo. Si logra aguantar a 36.900 puede seguir avanzando a 38.300. Hubo descenso en términos del valor del patrimonio del Grupo Sura. Hubo un aumento en ingresos y un leve aumento en utilidades. No sé cómo lo vaya a tomar el mercado, pero pues por lo pronto podría ser muy probable que toda esta zona sea una zona de resistencia muy fuerte, sea difícil de pasar, básicamente por esos resultados mixtos. Así que continuamos contra zonas de resistencia. Puede seguir avanzando mientras esté sobre el 36.900. No quiere decir que no pueda pasar, pero pues se ve difícil, se ve como probable, poco probable pasar. Pero pues por ahora 36.900 el soporte, mientras se mantenga sobre ese nivel puede continuar. Si rompe ese nivel, quiere decir que los resultados no le gustaron y podríamos descender a niveles de 36, 35.800 como primera zona de soporte. Inverargos. Bueno, hoy tenemos cambios de nombres. Bueno, uno para acá. Inverargos continúa entonces intentando ascender. Recuerden que el 22 sigue siendo una resistencia y el 20.500 un soporte. Intenta bastante correlación con el índice, no obstante, no sé por qué no veo algo claro acá. Simplemente hay una correlación con el índice importante en términos de Inverargos. ISA continúa el avance después del fuerte volumen. 8.500 el nuevo soporte. Mientras esté sobre el 8.500 podríamos ir hasta los 8.900. Aún existe probabilidad. Si rompe los 8.500, existiría la posibilidad de volver a niveles cercanos a 8.800 en corrección. 8.500 es el soporte importante.
Isagen continúa con su avance, quiere continuar ya con poco volumen en el día de ayer contra máximos. Recuerden que tiene espacio todavía el 810-800, ahí ya habría una resistencia mucho más fuerte para este activo. Así que por ahora continúa. Para que pueda llegar a esos niveles debería mantenerse sobre el 750. 750 va a ser el soporte de corto plazo bastante cercano, debido a que estamos contra la banda superior de Bollinger entrando en un movimiento algo de euforia. La banda viene bastante amplia. Así que 750, mientras este puede alcanzar unos niveles adicionales. Si rompe el 150 podríamos tener corrección hacia el 650. Mineros. Ayer marca precio en el 200, se mantiene ahí estabilizado. 3.500 como resistencia, 3.200, 3.100 como la zona de soporte. No hay cambios por ahora importantes en términos de mineros. Nutresa continúa con el sesgo alcista desde los 25. Recuerden que hubo un pequeño descanso tras la ruptura de tendencia. 25 es el nuevo soporte. Mientras esté sobre el 25, yo sé, no puedo correr un poco el soporte de corto plazo por la volatilidad de las velas previas, así que sigue siendo el 25. Mientras esté sobre este 25 todavía tiene espacio para volver a niveles de 27 como nivel de resistencia. 27.000 sería el siguiente nivel importante para lo que es Nutresa. Igual continúa el sesgo alcista mientras esté sobre 25. Preferencial Aval, continúa el avance, ya saben la resistencia, puede continuar mientras esté sobre el 1420. 1420 el soporte para alcanzar nuevos máximos de 1450, 1480, 1510. Preferencial Avianca, 4000 contra 4200 continúa el lateral, la tendencia sigue siendo bajista, si llega a romper por alguna razón los 4000 iríamos a 3900, siguiente nivel de soporte con descensos relativamente débiles. Bancolombia continúa intentando el avance, recuerden el retroceso de Fibonacci, continúa entonces el movimiento alcista de corto plazo. El nivel más fuerte de resistencia está en los 28-100, ya nos empezamos a acercar a esa zona del 50 del retroceso, simplemente un rebote después de tanta caída, vamos hacia esas zonas de resistencia. Carvajal Empaques, estamos 4.400 contra 4.000, operan el día de ayer, pero pues no hay mucho que decir en términos de Carvajal Empaques. Preferencial de vivienda intentando atacar de nuevo el 24. Recuerden que es una resistencia muy fuerte ese 24. 24-500 seguimos en esa zona cercana a los resistencias. Solo rompiendo ese nivel cambiaríamos a sesgo alcista. El 23 sigue siendo la zona de soporte. Romper 23, ese es como el soporte del sesgo alcista, se perdería el impulso hacia los 22 o 21. Entonces es importante, seguimos en zona de resistencia. Preferencial Grupo Sura, vamos con un tema de los resultados. Aquí también me hacen una aclaración que es bastante válida. Digamos que en Sura el semestre parecen normales, pero el trimestre fue muy bueno, el segundo trimestre fue bastante malo. Eso es bastante cierto. Por eso digamos que le damos más fuerza a los resultados, a las resistencias de máximos anteriores. En este caso va a ser el 39 y el 37.700 va a ser el soporte de corto plazo. Si lo rompe el 37.700, podríamos tener algo más de presión bajista por ahora. 37.700, 38 los dos niveles importantes. Preferencial Inverargos. Recuerden que seguimos 22 contra 20.500. Recuerden correlación con el índice. Tiene bastante correlación con el índice. Petrominerales cediendo en el día de ayer. Las petroleras estuvieron bajo presión menos Canacol, extraño. Pero pues por ahora viene presión bajista importante, 11.800. El 11.800 va a ser la resistencia de corto plazo, se nos sale rápidamente del lateral, mientras esté por debajo del 11.800 todavía puede volver a niveles cercanos a 10.000, perdón, a 11.100, 10.900, sí, son los dos niveles. 11.800 nuevo en resistencia, empieza a tener un sesgo bajista de corto plazo. PREC, lo mismo, rompe 37.100 el soporte, perdón, la resistencia ahora. Mientras esté por debajo del 37.100, continúa la presión hacia los 34. Nos toca avanzar un poco más en soportes debido al volumen generado el día de ayer. 37.100 es la resistencia ahora. Mientras si logran negarla vamos a 40. Mientras esté por debajo de ese 37.100 que queda como resistencia, existe probabilidad de descenso a 34. Bueno, entonces básicamente continuamos con algo de indecisión generado por las utilidades empresariales a nivel internacional. Japón mostrando ya signos de inflación, lo mismo que podría pasar en términos de Estados Unidos que empiecen a mostrar algo de inflación, así que el mercado internacional continúa con esa indecisión, atentos a las zonas de soporte y recuerden cada uno de los activos en el mercado local continúa con su propia tendencia, así que atentos a los técnicos de cada uno de los activos. Pasemos entonces a las preguntas.
No se supone que Japón está buscando impulsar inflación para generar demanda y dejar deflación para que la economía crezca más. ¿Es incoherente el mercado? No. Recuerden que todo lo que le diga plata, nos gusta plata, estímulo, tasas bajas, es bueno para el mercado. A veces las noticias buenas en términos de economía pueden llegar a ser malos en términos del mercado, básicamente por las presiones inflacionarias. La inflación es buena en cierto modo, demasiada inflación puede llegar a ser peligroso, o todo lo que sea retiro de estímulos suele impactar de forma negativa el mercado. ¿A qué se debe la rebaja del patrimonio de Sura? No tengo el movimiento claro, no alcanzamos a revisar de forma completa ese movimiento, pero de todos modos digamos que hay un descenso en términos de patrimonio. Se acerca el inicio de operaciones de la fábrica de reciclado de Inca, lo cual generará mayores ingresos a la compañía. El mercado podría comenzar a reaccionar de forma positiva. Creo que para el 13 era la autogeneración, después vendrá toda la parte de reciclaje PET, donde se han hecho inversiones bastante significativas. Así que por ahora, pues no sé si el mercado lo vaya a generar ya, pero dependerá de las gráficas. Tendríamos que evidenciar algo de volumen interesante para saber que el mercado va a empezar a impulsarse con fuerza. Por ahora sigue estando sobre el soporte del 6. Hombro, cabeza, hombro en eco, no, por ahora no. El dividendo de Petrominería se adicionó a la cuenta ETR ayer, ya les enviaremos información sobre el particular. Los resultados de SUBE en cuántos semestres están, bueno, esto ya lo hemos visto. Teniéndose embargos un RPG tan alto, podríamos esperar que esto tenga más peso que su aumento de utilidad de ajuste de su precio o no. Debería, pues, digamos que el RPG es relativamente alto, es un negocio que todavía sigue bajo, no es muy rentable frente al patrimonio, un ROE relativamente bajo. Vamos a ver qué pasa con la resistencia del 9000. No obstante, si el mercado rompe la resistencia de los 9000, igual puede continuar. A veces los fundamentales, digamos que son movimientos más de mediano o largo plazo que de corto plazo. La tendencia de ISA es alcista, 8500 el soporte. ¿En qué portal puedo ver las acciones colombianas con el volumen a la izquierda y no abajo? Esto lo pueden ver, les voy a presentar esta página. Si quieren ver el volumen a la izquierda, se llama volumen at price. Entonces, Big Charts, pueden verlo, por ejemplo, Ecopetrol. Aquí pueden ver Ecopetrol, pueden ver Ecopetrol gráficas. Se van avanzado o interactivo, vamos a ir avanzado en este caso. Vamos a colocar una gráfica de tamaño mayor, Big, para que la vean más grandecito. Y coloquémosla en velas, están acostumbrados a velas. Y por acá, en indicadores, puedo colocar volume by price. Bueno, volumen es diferente. Volumen por precio. Dibujamos y aquí está. Nos dice dónde están los volúmenes importantes. Vean dónde 4400, 450 está la zona de resistencia. Hay un volumen bastante alto en esta zona. Por eso esa zona de resistencia es bastante fuerte. Un volumen muy alto en esa zona. Por ahora el 4200 también tiene un buen volumen, seguirá siendo la zona de soporte. Entonces coincide muy bien con las líneas de comité. Así que ahora pueden también ver en esta página, que es gratuita, ver los volúmenes en la parte izquierda del graficador. Ya hay datos de ventas de vehículos de Colombia, sí cayeron 7.9% durante el mes de junio a 22.000 unidades, cercano a 22.000 unidades. Bueno, hasta aquí el comité, entonces muy atentos a los soportes de corto plazo del movimiento alcista y atentos entonces también a los niveles de resistencia. Muy buen día entonces para todos.